93.000 barriles diarios de petróleo no son extraídos debido a la paralización de bombeo por el OCP y el Estado deja de percibir al menos 6.5 millones de dólares por día. La erosión en el río Coca avanzó 900 metros en una semana y cada día se acerca la captación de la central Coca-Cola Sinclair. Suiza, que ya representa a México, se encargará también de las relaciones diplomáticas de Ecuador con ese país, tras la ruptura de relaciones. El turismo en la comuna de Bajo Alto, en El Oro, agoniza por la violencia narco. La playa está vacía y los hostales y restaurantes cerrados. Los contagios de dengue suman 38.000 casos desde enero y la Federación Médica pide al Ministerio de Salud que declare la alerta sanitaria. Un general y un coronel de la policía liderarán el bloque de seguridad en Durán para combatir a los grupos terroristas. 100 millones de estadounidenses en alerta por el calor extremo en la costa oeste, que ha experimentado temperaturas de hasta 43 grados. Robots humanoides que riegan plantas y sirven café, carros voladores autónomos y brazos mecánicos que despachan combustible, están entre las novedades de la Exposición Mundial de Inteligencia Artificial en China. Buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar, este lunes 24 de junio. Comenzamos con un diagnóstico del sector petrolero en Ecuador, cuya producción se ha reducido en los últimos días. Petróleo. Se achican los ingresos. Ecuador pierde millones de dólares al día por la paralización del oleoducto de crudos pesados OCP. El país está imposibilitado de transportar el 40% de su petróleo, suspende exportaciones e incluso apaga pozos. El reporte con Francisco Garcés. El Ecuador pierde alrededor de 6,5 millones de dólares al día por la paralización del oleoducto de crudos pesados. Según las cifras de Petroecuador, este domingo la producción petrolera cayó en 93.000 barriles, en momentos en que cada barril de crudo del país se vende en $70 en el mercado internacional. Es el efecto inmediato de que el OCP haya dejado de funcionar tras ser afectado por la erosión regresiva del río Coca en Napo el pasado 17 de junio. El trazado del OCP es paralelo al del oleoducto transecuatoriano que transporta el 60% del petróleo nacional y cuya situación también está comprometida. Aunque no fue afectado por el último avance de la erosión del río Coca, funciona a una capacidad reducida porque sus motores de bombeo no están en las mejores condiciones tras más de 40 años de operación. Como no funcionan los oleoductos, hay que seguir parando pozos, menos producción, menos exportación, menos crudo a la refinería, que nos obliga a importar a precios más altos. Por eso el SOTE está transportando 270.000 barriles diarios, cuando su capacidad supera los 400.000 barriles. La paralización del OCP y la reducción de capacidad del SOTE generan una crisis cuyo costo se podrá saber solo cuando esos ductos estén operando en condiciones normales. Cada día las pérdidas se acumulan. Reactivar los pozos apagados costará más y los mercados para el crudo ecuatoriano temporalmente se cierran. Las refinerías que nos compran no es que se esperan para el resto de la vida a que llegue el crudo ecuatoriano. Si no va a llegar ese cargamento, buscan un sustitutivo del Medio Oriente, de los mismos Estados Unidos, y se cierra la oportunidad y hay que buscar un nuevo comprador. Petroecuador no ha informado las cifras oficiales de pérdidas ni cuánto tiempo tomará poner a funcionar nuevamente el OCP.
La erosión regresiva del río Coca avanzó 900 metros en una semana. Las fuertes lluvias en la Amazonía reactivaron ese fenómeno natural que antes destruyó la infraestructura petrolera, las vías, y ahora se acerca a la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Paul Romero sigue el tema. La erosión regresiva del río Coca avanzó inusitadamente la última semana. El informe de monitoreo de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, con fecha 23 de junio, revela que la erosión llegó a 6 kilómetros 400 metros de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Es decir, que en solo 7 días avanzó 900 metros. Es el registro más alto en 2 años y por eso inquieta a las autoridades energéticas del país. En un estudio del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos de 2023, se decía que la erosión regresiva podía llegar a las obras de captación de la hidroeléctrica entre 2 y 5 años, dependiendo de la intensidad del invierno de cada temporada. La erosión empezó en 2020, cuando desapareció la cascada San Rafael. En 4 años ha recorrido 9 kilómetros, dejando un socavón que en el punto más bajo supera los 150 metros. A su paso destruyó las tuberías del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y del oleoducto de crudos pesados OCP, la vía E45 que conecta Quito con Lago Agrio, 508 hectáreas de cultivos y bosque amazónico, según informes del Ministerio de Energía. La erosión lateral tampoco se ha detenido. El desbordamiento de los afluentes del Coca, los ríos Loco y Malo, incrementó la pendiente y la semana pasada afectó la tubería del OCP que suspendió el bombeo de crudo. En los alrededores de las instalaciones del campamento de la CELEC se presentaron deslizamientos. Sin embargo, la infraestructura no está en riesgo, según el último reporte. Comuneros de la provincia de Santa Elena, quienes se oponen a la construcción de la nueva cárcel, alertan que el terreno, además de ser de su propiedad, podría tener restos arqueológicos y de flora y fauna no estudiada. El gobierno asegura que parte del bosque ya fue adjudicado al SNAI. Luisa María Heredia, con más información. La familia de Jorge Cabrera es una de las 12 asentadas dentro del terreno en el que, según anunció el gobierno, se comenzará a construir esta semana la cárcel de Santa Elena. Están perjudicando al predio La Envidia, que se compone de 435 hectáreas. Una tierra que lo hemos cuidado desde el año 1921, mis abuelitos entraron aquí. Los Cabrera, quienes lideraron el plantón del viernes pasado que se realizó al mismo tiempo que Daniel Noboa presidía la ceremonia simbólica de inicio de obra, a kilómetros del terreno real, dicen contar con una adjudicación de usufructo de la zona desde 1960 y están completamente seguros de que nadie ha vendido o hipotecado las tierras, ya que por ley de las comunas ancestrales son propiedad inembargable. Sin embargo, el gobierno afirma que parte del bosque le pertenece. De las 435 hectáreas, 300 fueron revertidas al Estado por una hipoteca no pagada al Banco de la SUAY. Luego del quiebre de la entidad pasaron al Banco Central y después al Ministerio de Agricultura. Esa cartera a su vez le cedió una parte, 37,8 hectáreas al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, para la edificación del nuevo penal. El área de construcción será de 12,2 hectáreas, de acuerdo a lo especificado por el régimen, y con la zona de retiro se convertirá en un espacio total de 16,8 hectáreas. Hasta ahora al sitio solo han llegado los militares para volar drones y fijar coordenadas, que son las que les permiten a los comuneros intuir el área de edificación. Pero el lugar exacto, no sabemos, Nita. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, por su parte, levantó información y emitió un pronunciamiento con otra observación. El predio está ubicado en un ecosistema primario que alberga árboles de más de 100 años de existencia, como este ceibo. Agrega que de igual manera en la zona se constata la presencia de una vasta flora y fauna, así como existencias de restos arqueológicos pertenecientes a culturas ancestrales de la costa. El Ministerio de Ambiente, en representación del gobierno, emitió un comunicado en el que solo aclara que la zona no traslapa con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tampoco con el Patrimonio Forestal Nacional o con zonas intangibles. Es hasta ahora la única respuesta oficial. El sector turístico de la comuna Bajo Alto, en el Guabo, agoniza. Era una de las playas más concurridas de la provincia del Oro, pero luego de la última masacre los visitantes disminuyeron drásticamente. Los restaurantes y hostales lucen vacíos. Merlin Ochoa presenta un recorrido en esa zona. Televistazo visitó la comuna Bajo Alto, en el Guabo, el viernes. Con música, los negocios locales intentan atraer a los turistas. Pero su playa, de más de 1 kilómetro, lucía vacía.
Unos pocos parasoles y sillas esperaban a los visitantes en la arena. Los demás estaban arrimados en varias bodegas de la comunidad. La tradicional chiva acuática apagada, las áreas destinadas para tomarse fotos sin gente. En el malecón la situación es similar. Solo 4 de los 40 locales entre restaurantes, tiendas, bares y discotecas están abiertos. Los dueños del resto de establecimientos optaron por no abrir. Antes uno tenía para sobrevivir muy bien, pero ahora no hay absolutamente nada. Ni el 1% de lo que se vendía antes. Es una de las playas más turísticas de la provincia del Oro. Se calcula que un promedio de 3.000 personas llegan cada semana en condiciones normales, pero en el último mes se han registrado 2 masacres. La última el pasado martes se dio en el mar, a 10 minutos de la playa. Una de las playas más tranquilas en ese momento era esta. Pero que pasó todo eso. Además, y eso no ha pasado ni con turistas ni con nada, eso es entre ellos mismos. Es un pueblo fantasma pese a tener toda la infraestructura turística como baños públicos, zonas de parqueo y más. Algunos perros cuidan ciertas instalaciones. Cuando no hay trabajo, hay calamidad. No sabemos qué hacer, porque usted sabe que si no hay el dinero, ¿cómo se come? Según el presidente de la comuna, más de la mitad de los 2.600 habitantes de Bajo Alto viven del turismo. En el centro de la comuna hay 5 hostales, por ahora cerrados. Alquilaba 24 horas, y así llegaban haciendo 48 horas, pero ahora ya no. Venían gente de Cuenca, de Loja, de muchos sitios. Los visitantes no solo iban a Bajo Alto, atraídos por la playa y el clima. También existía un turismo gastronómico, pues la población está junto al manglar. Pero esos negocios también están afectados. Mañana en un nuevo informe presentaremos la disputa mortal que existe entre miembros de una misma organización criminal, quienes buscan el control de las extorsiones a los pescadores. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, llegó a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos y evitará ir a la cárcel en ese país. Bajo las condiciones de este acuerdo, Assange declarará culpable de los cargos criminales en su contra por la publicación de información clasificada militar y diplomática, pero la sentencia que recibirá será de 5 años, el tiempo que ya pasó en una prisión británica, con lo cual se considerará cumplida su condena. Este acuerdo deberá ser aprobado por un juez federal para que Assange, quien antes estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Reino Unido, finalmente regrese en libertad a Australia, donde nació. Se incrementa a 20 el número de muertos por el triple ataque terrorista perpetrado en la provincia rusa de Dagestán este fin de semana. Autoridades rusas lanzaron de inmediato una operación de búsqueda y captura de los responsables y esta mañana reportaron haber liquidado a 6 de los atacantes. El ataque del domingo ha sido catalogado como una acción terrorista coordinada en una región de Rusia que por años fue políticamente inestable, con una guerrilla separatista que, según autoridades rusas, fue aniquilada hace unos 10 años. Pero de manera sorpresiva, en la tarde y noche del domingo, comandos armados irrumpieron en 2 iglesias ortodoxas, en una sinagoga y en un control de tránsito de la policía. Asesinaron a un sacerdote, a 15 agentes y a varios civiles. El balance más reciente habla de 20 víctimas fatales y unos 10 heridos. Los ataques ocurrieron en la ciudad de Derbent, en el sur de Dagestán, y también en Mahachkala, capital de la región con residentes de mayoría musulmana. El gobernador de la provincia, Sergei Melikov, ha declarado 3 días de luto y recorre los sitios atacados. 24 horas después del triple atentado, ninguna organización se ha atribuido el ataque, pero el gobierno asegura que ha liquidado a 6 implicados y señala que son adherentes de una organización terrorista internacional, sin dar detalles. Ha sido el ataque más reciente en Rusia desde la incursión de comandos de una facción del Estado Islámico en la sala de conciertos de Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, que dejó 145 muertos en marzo. Ecuador ya registra cifras récord de casos de dengue. La Federación Médica Ecuatoriana insiste en que el Ministerio de Salud Pública debe declarar la alerta sanitaria por el virus. Pero, ¿qué dice esa cartera de Estado? Carla Delgado con las reacciones. Ecuador tiene 38.000 casos de dengue, una cifra que superó los contagios del 2023, que sumaron 27.800.
El virus está en todo el país, pero 4 provincias concentran el 60% de los casos. Manabí, 6.847 contagios. El Oro, 4.605 casos. Los Ríos, 4.527 casos. Santo Domingo de los Áchilas, 4.261 casos. El virus, que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, ha causado 45 muertes. Según la Federación Médica Ecuatoriana, existe un subregistro y el Ministerio de Salud ha subestimado la enfermedad, que afecta agresivamente a algunos países de la región. No ha hecho caso a una petición, que hoy más que nunca es urgente, según señaló el presidente del organismo, Wilson Tenorio. Seguimos insistiendo en que tiene que existir una alerta sanitaria y medida, un plan de contingencia destinado a contener, a detener, a frenar de alguna manera, porque esto se nos está saliendo de las manos. Sobre esta declaratoria, Televistazo consultó al Ministerio de Salud. ¿Se levantará la alerta sanitaria por dengue? Gracias. Vamos a ver. La Federación Médica cree que además de la declaratoria de alerta sanitaria, que permitirá contar con más recursos para combatir la enfermedad, el Ministerio de Salud debe adoptar 2 medidas fundamentales. Hay que fortalecer las unidades de salud, de atención primaria, del primer nivel, que los equipos de control vectorial acudan a las casas. Por ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre las nuevas estrategias que adoptarán para contener el virus. 5.700 pasaportes de ciudadanos venezolanos se entregarán hasta el 28 de junio en la Casa de la Cultura en Quito. Son los documentos represados por el cierre de los consulados de ese país en Ecuador. Adriana Bermeo con el informe. Desde Loja, Cuenca, Ibarra, Guayaquil y otras ciudades, cientos de ciudadanos venezolanos llegaron a la Casa de la Cultura en Quito para retirar sus pasaportes que fueron tramitados antes del 15 de abril. Ese día dejaron de funcionar los consulados de ese país por disposición de Nicolás Maduro como retaliación por la incursión de Ecuador en la embajada mexicana. 5.700 pasaportes se trajeron desde Caracas y ayer, cuando empezó su entrega, fueron retirados 1.100. Los venezolanos inscritos deben presentar el recibo de pago y el número de lote del documento, información que fue publicada el domingo en la página web del Consulado de Venezuela en Ecuador. La entrega de pasaportes se va a realizar hasta este viernes 28 y solo en Quito. Los 232.000 venezolanos que viven en el país no tienen alternativas para realizar trámites consulares y deberán viajar a Colombia o Perú. Y para obtener el pasaporte a Caracas. Así como vemos personas que pueden viajar a Venezuela, habemos personas que no podemos viajar a Venezuela a hacer los trámites necesarios. Por ejemplo, yo tengo que apostillar mi título y me va a tocar ir de igual manera a Venezuela. Mi hermana tiene que apostillar su título, tiene que ir a Venezuela. O sea, no tenemos representación acá en el Ecuador. Literalmente estamos a la deriva. La atención en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura empieza a las 9 y termina a las 16 horas. Este lunes, Ecuador firmó un convenio con Suiza para proteger los intereses diplomáticos del país y mantener la atención consular para ecuatorianos en México. Adriana Bermeo explica los alcances de ese acuerdo. Suiza protegerá los intereses diplomáticos de Ecuador. Este lunes, Verónica Bustamante, embajadora del país en Berna, suscribió un convenio con el ministro de Asuntos Exteriores de la Confederación Suiza, Ignacio Cassis. El acuerdo permitirá que se mantenga la atención consular para los ecuatorianos en México, señaló la Cancillería en un comunicado, aunque no se especifica a partir de qué fecha. Los compatriotas que necesiten realizar trámites como la renovación del pasaporte, obtener un certificado de nacimiento o matrimonio o apostillar un documento podrán acudir a la Embajada de Suiza en México y ya no tendrán que trasladarse a los consulados ecuatorianos en Guatemala y Estados Unidos como se dispuso desde el 16 de mayo. Suiza ejercerá el mandato de potencia protectora, lo que permitirá mantener relaciones mínimas entre ambos países, señaló en una publicación el ministro de Asuntos Exteriores de la Confederación Suiza. Según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, 2.864 ecuatorianos tienen la tarjeta de residente temporal en ese país y 630 la tarjeta de residente permanente. En Ecuador viven 1.739 mexicanos, así lo detalla el último censo. Suiza también representa diplomática y consularmente a México desde el 15 de junio.
Las necesidades de financiamiento para este año superan los 8.000 millones de dólares. El gobierno aspira a conseguir el 40% con emisiones de deuda interna que principalmente lo adquiere el IES y la banca pública. Sin embargo, hasta diciembre, el régimen deberá transparentar la relación de su deuda con la seguridad social para poder asegurar futuros desembolsos por parte de los organismos multilaterales. De acuerdo con las cifras del Observatorio de la Política Fiscal, la necesidad de financiamiento para 2024 está en 8.036 millones de dólares. De ese monto, se espera conseguir 4.795 millones principalmente de créditos con organismos internacionales. El cuaderno del gobierno registra 1.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, 1.300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, 500 millones del Banco Mundial, 500 más del Fondo Latinoamericano de Reservas, 495 millones de la Corporación Andina de Fomento y bajo el título Otros se consideran 500 millones más. Pero como con eso no alcanza, el régimen mira hacia adentro. 3.190 millones de dólares se aspira a conseguir de deuda interna. 2.166 millones corresponden a certificados de tesorería y 1.024 millones al concepto de bonos internos. Cuando se habla de deuda interna, es claro que el principal cliente de esas emisiones es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que acumula ya 9.000 millones de dólares en papeles del Estado. Otros compradores regulares son el Banco Central y la banca pública, que acumulan cerca de 5.000 millones en papeles. Ahora, se debe recordar que, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional condiciona los desembolsos a poner orden en la relación que tiene el Estado con el IES en lo que refiere al pago de la deuda de salud. Y eso debe estar resuelto hasta diciembre de este año. Pero no solo eso y no solo el fondo. Otros multilaterales también esperan reformas estructurales en la mejora del pago de los atrasos, transparencia y reformas fiscales que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas en el 2025 para viabilizar los desembolsos prometidos. 100 millones de estadounidenses siguen bajo alerta por condiciones de calor extremo. La costa oeste experimentó esta tarde sol intenso y 44 grados. Y la situación general hace prever que este verano será incluso peor que el de 2023, que llegó a ser el más caliente de la historia. Calor anticipado, más intenso y en temporadas más prolongadas que otros años. Es lo que viven millones de estadounidenses en el inicio del verano por condiciones climáticas extremas de efectos potencialmente peligrosos. Científicos atribuyen al cambio climático el aumento de las posibilidades para que se presenten olas de calor mortales en el hemisferio norte. De ahí que 100 millones de personas están bajo alerta en Estados Unidos, básicamente en el oeste y en estados del centro, aunque en la medida en que avanza la temporada, el mapa del calor se expande a casi todo el país. Hoy los termómetros marcaron 44 grados en Las Vegas y se pronostican temperaturas similares para el resto de la semana en la región, así como el riesgo de nuevos incendios forestales como los de la semana pasada en California y Nuevo México. Mientras que en medio de las altas temperaturas en Minnesota, Iowa y Dakota del Sur, la semana comenzó con inundaciones y hay orden de evacuación para residentes de las zonas bajas. Situación en la cual los pronósticos solo hablan de más calor con el paso de las semanas, apuntando a que el verano de 2024 llegue a nuevos récords y deje atrás al de 2023, el más caliente hasta ahora. Lluvias en el estado mexicano de Chiapas provocan inundaciones, crecida de ríos y saturación de canales en los que han caído algunos conductores poniendo en riesgo sus vidas. El mal tiempo en la región sur del país se agravó en la noche del domingo y durante el lunes, dejando decenas de casas anegadas y provocando algunas emergencias, como cuando el chofer de este auto quedó atrapado en una zanja. El hombre fue auxiliado por 3 personas que le lanzaron una cuerda para ayudarlo a salir. Segundos después, el auto se hundió por completo. En Corea del Sur, un incendio arrasó una fábrica de baterías dejando 22 fallecidos. Las llamas iniciaron a las 10:30 de la mañana cuando trabajadores examinaban y empaquetaban pilas de litio en el segundo piso de la empresa ubicada al sur de Seúl. El fuego se extendió rápidamente dejando a los empleados atrapados y elevando una enorme columna de humo. Según informó la policía, la mayoría de las víctimas son ciudadanos chinos. Se desconoce qué provocó el incendio.
Y los astronautas estadounidenses que viajaron a la Estación Espacial Internacional en una misión desarrollada por la empresa Boeing se quedarán más tiempo del previsto. El lanzamiento se realizó con éxito el 5 de junio, después de 3 postergaciones por problemas técnicos y de los sistemas informáticos, y ahora es el regreso el que enfrenta demoras. Una fuga de helio que ya fue superada, sumado a fallos en los propulsores de maniobra e inconvenientes con los trajes espaciales, aplazan nuevamente el retorno a la Tierra. Los astronautas debieron regresar hace 10 días y por ahora la empresa no se aventura a dar una nueva fecha. Decenas de escarabajos recorrieron las calles de Ciudad de México este domingo. No se trataba de los insectos, sino de la celebración del Día Internacional del popular vehículo Volkswagen. Conocidos como bochos o pichirilos, los escarabajos de Volkswagen son vehículos con un importante número de aficionados en todo el mundo, principalmente en México, país donde también se fabricaban. Hay decenas de estos autos recorrieron las calles de la capital este domingo para celebrar su Día Internacional. Una fecha que conmemora la firma del contrato para iniciar la producción de escarabajos en 1930. Concebido como el auto del pueblo, fue fiel a su concepto durante los más de 70 años que fue fabricado. Su producción se paralizó en 2003. Luego la empresa comercializó un modelo más moderno, pero finalmente el escarabajo se despidió de los concesionarios en 2019. Aunque han pasado varios años desde su salida de circulación, modelos antiguos han sido restaurados y siguen atrayendo la mirada de aficionados. Ahora el auto del pueblo se pasea como un artículo de colección. La ley de promoción y defensa de animales no humanos suma cuestionamientos. La propuesta presentada por la Defensoría del Pueblo prohíbe, por ejemplo, la exhibición de animales cocinados. Patricio Díaz informa que la comisión tiene 30 días para presentar el informe para el primer debate. La ley de defensa de animales no humanos tiene cuestionamientos desde el título. La propuesta fue presentada por la Defensoría del Pueblo ante una exigencia de la Corte Constitucional de que presente un proyecto para el bienestar de los animales. Uno de los puntos que más llamó la atención es la propuesta de prohibir que animales enteros, faenados o cocinados sean exhibidos en vitrinas, locales comerciales o espacios públicos. Si la norma se aprobara, el hornado ya no se podrá presentar como hasta hoy en mercados o locales, igual que cuyes o pollos asados. En la Comisión de Biodiversidad encargada del proyecto, reconocen que se deben tomar en cuenta los temas culturales y ancestrales sobre los animales y que esos textos deben ser revisados. Si bien es cierto, hay que tratar los derechos de los animales, pero no está en piedra todo eso. Entonces nosotros tenemos que modularlo, equilibrarlo, tanto con los derechos de la naturaleza, pero también con los derechos de consumo de todos los ecuatorianos. La ley ha generado preocupación de los sectores pecuarios. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el texto no se ajusta a la realidad del país sobre el manejo de los animales destinados al consumo y la industria. Los avicultores advirtieron que ciertas condiciones impuestas en la norma pueden incrementar, por ejemplo, los costos de huevos. Estas preocupaciones impulsaron a la comisión a solicitar 90 días más de plazo para entregar el informe para primer debate. Sin embargo, el presidente de la Asamblea les otorgó 30. Por ahora, las comparecencias de sectores vinculados a la defensa de los animales y su manejo en el campo del consumo continúan en la comisión. Luego del primer debate, la mesa tiene 90 días más para entregar un informe para segundo y definitivo debate. El gobierno de Daniel Noboa cuestionó a la Corte Constitucional tras declarar la inconstitucionalidad del último decreto de estado de excepción. El secretario de la Administración Pública hizo fuertes críticas contra ese organismo. Fabiola Santana con las declaraciones del funcionario. En una entrevista radial, el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, hizo fuertes críticas contra la Corte Constitucional, porque hace 10 días el organismo declaró la inconstitucionalidad del decreto de estado de excepción por conflicto armado interno en 7 provincias. Es que claro, pues si ellos están en un edificio lindísimo en Quito, ellos no tienen conflicto armado, pues.
Pero nosotros que estamos en las calles, en Manabí, en los ríos, en Guayas, nosotros sí vemos cuál es la realidad, pues. La Corte Constitucional no ha avalado 2 decretos de estado de excepción del gobierno de Noboa, el 11 de mayo sobre el que focalizaba la emergencia en 5 provincias y el 14 de junio sobre el que regía en 7 provincias. Según el máximo organismo constitucional, los hechos mencionados en el decreto no configuraban la causal de conflicto armado interno. El secretario desafió a los jueces. Los invito a ellos que salgan sin seguridad y vengan a Los Ríos a una reunión o que vengan a Manabí a reunirse con nosotros, como lo hacemos todos los lunes a las 6 de la mañana. Los ministerios del Interior y Defensa ya se habían pronunciado fuertemente contra la Corte, diciendo que se aparta de la línea firme que el gobierno emprende y que puede limitar el accionar del bloque de seguridad. En otro dictamen, la Corte Constitucional llamó la atención al presidente por no detallar información para justificar el decreto de emergencia en el sector eléctrico. La Corte Constitucional no ha respondido a los cuestionamientos. Una obra de teatro infantil, un show de danza y un festival de cine son algunas de las propuestas culturales en Quito, Guayaquil y también en Cuenca. Vanessa Robles con las actividades más destacadas en este inicio de semana. La muestra de Tercer Cine es la propuesta de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. La Hora de los Hornos, They Do Not Exist, El Cielo para la Kunshi, Carajo, son parte de las producciones clásicas y contemporáneas de Argentina, Palestina, Colombia, Sudáfrica y Ecuador, inspiradas en los años 60. Las funciones gratuitas serán del 27 al 29 de junio a las 4 de la tarde y 7 y 15 de la noche. Un repertorio de baile flamenco, danza española y contemporánea y poesía. Es la propuesta cultural en Cuenca, con la presentación denominada Mil Flores de la compañía Eptea. Serán 4 artistas en escena y se realizará este 29 de junio a las 7:30 de la noche en la sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura. Señor Conejo, espere. ¿Por qué está tan apurado? Alicia en el País de las Maravillas llega al Teatro Centro de Arte en Guayaquil. En esta moderna adaptación, Alicia es una niña atrapada por la tecnología y se embarca en una aventura que le ayudará a redescubrir su capacidad lúdica y creativa. La función será este 30 de junio a las 11:30 de la mañana. Hoy arrancaron las operaciones del Galapex 2024 que reúne a las armadas de 14 países para poder crear estrategias que combatan a la pesca ilegal en el continente. Diego Cuenca explica en qué consiste este programa que empezó en Salinas y terminará en Galápagos. En Salinas, provincia de Santa Elena, empezó a operar este lunes la Fuerza de Tarea Multinacional, integrada por las armadas de 14 países de América y Europa. Ecuador participa con 6 buques, junto a otros 3 navíos de Estados Unidos, Colombia y Perú. La meta es intercambiar información sobre la pesca ilegal en el Océano Pacífico y crear estrategias para neutralizar esas actividades ilícitas de una flota pesquera, principalmente china, de aproximadamente 370 embarcaciones y que es monitoreada en la base naval de Salinas. Están frente a las costas de nuestro país hermano Perú y que pueden aproximarse a la zona económica exclusiva tanto del territorio ecuatoriano terrestre o como insular. Se les dice que es una flota pesquera china, pero en realidad es una flota pesquera que están diferentes países involucrados, ¿no? Estas operaciones son parte del Galapex 2024. Los 420 tripulantes, nacionales y extranjeros, zarparán este jueves desde Salinas hacia Puerto Vaquerizo Moreno, en las Islas Galápagos, donde prevén culminar las operaciones el 9 de julio. Durante el trayecto harán maniobras para interceptar a buques dedicados a la pesca ilegal, uno de los delitos más lucrativos en el mundo. En el caso de Costa Rica tenemos Isla de Coco, que es colindancia con Galápagos y un área de mucha confluencia de pesca, tiburón, atún, y pues tenemos el grave problema de que no llegamos hasta allá todo el tiempo, entonces tenemos invasión de barcos atuneros. La Armada del Ecuador estima que la flota pesquera que está monitoreando se acercará al país entre septiembre y octubre de ese año, pues la temperatura de las aguas del Pacífico bajó, permitiendo que lleguen más especies. La Dirección de Espacios Acuáticos de la Marina
indica que cada mes inspeccionan hasta 200 embarcaciones por delitos vinculados al narcotráfico y a la pesca ilegal. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ascendió al comandante del Ejército, Fernando Haddati. Fue el único oficial calificado de 5 que integran la promoción para el inmediato grado superior. Paul Romero con el informe. Las Fuerzas Armadas serán reestructuradas tras la salida de 4 generales del Ejército. Este lunes el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas COSUPRE, integrado por el jefe del Comando Conjunto y los comandantes de la Marina y Fuerza Aérea, calificó un solo ascenso al grado de general de división, el del comandante de la Fuerza Terrestre Fernando Haddati Albuja. Con esta decisión quedaron fuera del Ejército 4 generales de brigada de la promoción 85 de Arma, que ocupaban cargos importantes en la planificación de las operaciones militares en contra de los grupos de delincuencia organizada. Entre ellos, el general Alexander Leboyer, director de operaciones del Comando Conjunto. Él ha sido responsable de la movilización de tropas para el conflicto armado interno en los centros penitenciarios y de la protección de fronteras e interdicción de aeronaves y lanchas vinculadas al narcotráfico, entre otras actividades de seguridad interna. No ascendió según fuentes militares porque el COSUPRE cuestionó su anterior ascenso en abril de 2021 mediante decreto ejecutivo firmado por el expresidente Lenín Moreno un mes antes de dejar el cargo. La descalificación de Leboyer generó sorpresa e inconformidad en sus subalternos, tanto en oficiales y personal de tropa. El Comando Conjunto informó que el ascenso de oficiales del Ejército se realizó de forma transparente y rigurosa, apegado a la Ley de Personal y Disciplina Militar. Leboyer ganó protagonismo como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, cuando en un año, en 2023, logró bajar la tasa de homicidios de este cantón de 80 a 20 por cada 100.000 habitantes, según información del Comando Conjunto. Los 4 generales que no ascendieron entregarán sus funciones este martes y miércoles. Y la cúpula policial asignó a un general y un coronel para liderar una nueva intervención en Durán, provincia del Guayas. Se espera que militares y policías se desplacen a ese cantón, uno de los más peligrosos del país. Pero, ¿qué harán ahí? Informa Merlin Ochoa. El Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Desde Manta, el bloque de seguridad anunció la nueva intervención en el cantón Durán, provincia del Guayas, uno de los más peligrosos del país. La ministra del Interior adelantó que la operación estará liderada por un general de la policía cuyo nombre no reveló por motivos de seguridad. Permanecerá en ese cantón donde coordinará las acciones junto con un coronel. Y la reconstitución del tejido social en algunas zonas, para lo cual nos hemos reunido ya con ministros de Estado que hasta la semana que entra nos van a presentar sus planes específicos de intervención. El ministro de Defensa, quien también participó de la rueda de prensa, no dio mayores detalles de las operaciones en contra de los grupos terroristas que tienen el control en este cantón, el segundo más grande del Guayas, pero resaltó que además de servir como bodega de exportaciones para droga, hay otro problema estructural. No indicaron cuántos objetivos de alto y mediano valor están en el cantón, pero recalcaron que son 2 grupos criminales que mantienen una guerra para tener el control de las rutas del tráfico de cocaína, extorsiones, tráfico de tierras y secuestros. Hasta el cierre de este reportaje, a Durán no había llegado el general ni existía el desplazamiento de la fuerza pública. Es el único cantón donde su alcalde, por los atentados criminales, no despacha desde el municipio, sino por medios digitales. La producción petrolera cae progresivamente por el cierre de operaciones del oleoducto de crudos pesados. Las petroleras siguen apagando sus pozos por la imposibilidad de transportar crudo por la tubería. Francisco Garcés actualiza la situación. La suspensión del transporte de crudo napo por el oleoducto de crudos pesados complica la situación petrolera del Ecuador. La producción de petróleo cayó 21% en 5 días y las exportaciones están temporalmente suspendidas y son reprogramadas. El 17 de junio, Petroecuador estaba produciendo 390.319 barriles diarios de petróleo. Pero el domingo la producción cayó a 308.167 barriles. Y la situación no tendrá una inmediata mejoría, según las previsiones de la petrolera estatal.
Al contrario, Petroecuador y compañías privadas apagan paulatinamente sus pozos después de que los tanques de almacenamiento se llenan y se mantiene la imposibilidad de transportar el crudo producido. El bloque ITT, por ejemplo, tiene 127 pozos que están apagados entre 15 y 24 horas al día debido al problema de bombeo, así como 37 pozos de los bloques 15 y 57. La previsión es que la producción siga reduciéndose mientras el OCP siga sin operar. Y el otro efecto es una caída en las exportaciones de crudo napo. Al menos 2 cargamentos ya han sido pospuestos para cuando el transporte se normalice. Petroecuador aplica su plan de contingencia que incluye reprogramar las exportaciones de crudo ecuatoriano. No se ha informado en cuánto tiempo se tendrá en funcionamiento el OCP, que es administrado por un consorcio privado cuyo contrato de concesión vence al finalizar julio. Y la central Coca-Codo Sinclair ha dejado de funcionar en 19 ocasiones por el aumento de sedimentos. Este lunes el nivel de piedras y arena es bajo y permite a la hidroeléctrica generar electricidad con 7 de las 8 turbinas. Diego Puente tiene un reporte. Coca-Codo Sinclair funciona este lunes con normalidad, luego de que el viernes paró sus operaciones durante 9 horas tras el abrupto incremento de los sedimentos en los ríos que abastecen a la central hidroeléctrica en Napo. La última medición de los técnicos indica que hay 190 partes por millón suspendidas en el agua. El nivel está 6 veces por debajo del máximo con el que puede operar, 1.200 partes por millón. Este año es considerado inusual por el Ministerio de Energía al señalar que esa hidroeléctrica ha tenido que parar 19 veces por culpa de los sedimentos. En condiciones normales, arena, pequeñas piedras y basura son retenidas por los desarenadores, pero cuando hay lluvias intensas que provocan la crecida de los ríos, los sedimentos se multiplican y esos filtros son insuficientes. La central cierra entonces sus puertas para evitar que el agua turbia pase a las turbinas y dañe los rodetes y los equipos electromecánicos por la abrasión de las piedras y la arena. La central debe parar para retirar manualmente arena, piedras, troncos y hasta animales muertos porque el sistema automático no funciona. Esa falla había sido señalada por la Contraloría en un informe en 2019. Cuando Coca-Codo se paraliza, el país deja de recibir el 25% de energía y se originan apagones como los sufridos del viernes último. El Ministerio de Energía informó que durante esta mañana estuvieron activas 7 de las 8 turbinas. La unidad generadora número 2 está en mantenimiento programado anual. Según el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, Coca-Codo Sinclair contribuye esta mañana con el 34% de la energía hidroeléctrica que consume el país. Ayer en la tarde solo aportaba el 24%. La vía Baños Puyo se mantendrá cerrada por al menos 10 días mientras se instala un puente Bailey en el sector La Merced y continúan los trabajos para poder remover los escombros que dejaron los eslaves. En cambio, la vía Loac-Santo Domingo ya se abrió al tránsito de manera parcial, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La vía Baños Puyo, que fue declarada en emergencia por 60 días, permanecerá completamente cerrada al tránsito vehicular por al menos 10 días más. Los trabajos en esta carretera, la más afectada por los deslaves que dejaron las lluvias, continúan. Son 24 tramos con problemas, aunque este lunes hubo paso por horas exclusivamente para movilizar asistencia humanitaria, productos y combustible. Desde este martes el cierre vuelve a ser total para armar un puente Bailey en el sector La Merced. Los vehículos que quieran movilizarse entre ambos puntos deberán recorrer desde Baños hasta Riobamba, seguir hasta Macas y llegar a Puyo, un trayecto de aproximadamente 7 horas con 20 minutos. Mientras en Napo la vía Yede Baeza-Lago Agrio permanecerá cerrada desde las 8 de la noche del lunes hasta las 6 de la mañana del martes para construir 2 bypasses emergentes. Los autos deben seguir por la Yede Baeza, Narupa, El Coca-Lago Agrio. En Santo Domingo se abrió parcialmente la vía Loac-Santo Domingo a la altura del puente Guarracili. Todos los vehículos pueden circular desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y por la noche solo lo podrán hacer los livianos. Finalmente en Napo, la vía Macas-Puyo, en el sector del puente sobre el río Upano, se habilitó al tránsito parcialmente este lunes, luego de que bajó el caudal del afluente y se recuperó el paso provisional.
Los jueces especializados en violencia de género enfrentan problemas a diario por contradicciones en las leyes o también por falta de claridad en las normas. Hoy llegaron a la Corte Nacional desde varias provincias para pedir que se emitan 7 resoluciones vinculares que facilite la atención a las víctimas, informa Jacqueline Rodas. Jueces que atienden casos de violencia de género y los presidentes de las Cortes provinciales presentaron 7 pedidos a la Corte Nacional para que emita resoluciones obligatorias y aclare normas que dificultan su trabajo. Por ejemplo, existen dudas sobre si una mujer trans es sujeto de protección de la ley para erradicar la violencia contra la mujer, o si su muerte violenta debe juzgarse o no bajo el delito de femicidio. Con su identificación o su identidad transexual o transgénero. Pues no hacerlo así se entendería que estamos en un conflicto con el principio de igualdad. Existe 2 criterios, no hay unanimidad respecto de si esta ley abarca a las mujeres trans. Los jueces además expusieron contradicciones entre la Ley de Violencia de Género y el Código Orgánico Integral Penal, que los confunde al momento de emitir medidas de protección. La duda de las mujeres que no están dentro del núcleo familiar, por ejemplo, una profesora en relación al profesor o rector de un colegio. Por ejemplo, una deportista en relación al profesor o su entrenador. Además de las regulaciones legales, se expusieron otros problemas que dependen de presupuesto o de gestión. Una jueza contó que para resolver ciertos casos de violencia de género en comunidades indígenas requieren pericias antropológicas que pueden costar hasta $5,000 y no se hacen por falta de dinero, o que solo los jueces de primer nivel tienen especialización en violencia de género. Cuando los casos avanzan, las víctimas se encuentran con tribunales penales de Corte Provincial y de la propia Corte Nacional que no son expertos en el tema. 20.000 personas de 35 comunidades de Cotacachi participaron en la tradicional toma de la plaza. Una celebración ancestral indígena para festejar la temporada de cosecha. Cristian Tindajero con los detalles. El tiempo mayor o Hatun Puncha llegó y las comunidades indígenas del cantón Cotacachi en Imbabura lo celebraron zapateando. Convencidos de que al golpear el suelo transmitían su energía a la Pachamama, le agradecieron por las cosechas del año. La toma de la Plaza La Matriz, en el centro de la ciudad, es un ritual clave en esta tradición de medio milenio, un símbolo de la libertad de los indígenas. Este lunes, cerca de 20.000 personas llegaron danzando desde distintas zonas. Los de las comunidades más lejanas recorrieron hasta 15 kilómetros. Están aproximadamente 35 comunidades, de los cuales están divididas en altas y bajas, ya que por la cantidad de los danzantes prácticamente no nos alcanza el espacio del parque. La mayoría vistió con zamarro y camisa. Algunos llevaban en sus manos un hacial que complementaba el típico atuendo campesino de Cotacachi. Otros también usaban este sombrero, cuya punta representa los rayos del sol. Con las prendas de estilo militar, en cambio, buscaban reflejar el espíritu guerrero con el que protegen sus tierras. El baile de Cotacachi es guerrero, una danza guerrera, y no en el sentido de buscar guerra, sino guerrera en rechazar la marginación. El rondín y la flauta marcaron el ritmo de los danzantes que rodearon la plaza, en una celebración que se extendió por 7 horas. La Bienal de Cuenca llega a Guayaquil con 24 obras premiadas a lo largo de sus 16 ediciones. Propuestas de al menos 10 países forman parte de la colección que se exhibe en el MAC de Guayaquil, informa Vanessa Robles. La última vez que la exposición de la Bienal de Cuenca estuvo en Guayaquil fue en 2011. 13 años después, la muestra, bajo el nombre de Resplandor, regresa a las salas 2 y 3 del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en el Malecón Simón Bolívar, con la colección de obras ganadoras del primer y segundo lugar y menciones de honor que han marcado la historia en 39 años de este certamen. Es realmente una variedad, conjugando los 16 ediciones. Luego iremos a Quito, estaremos también en futuro haciendo muestras internacionales de esta gran reserva, esta gran colección. Esta obra, por ejemplo, integrada por 27 partes, se denomina X más Y sobre las castas. Fue creada por los artistas chilenos
Bruna Trufa, Sebastián Leighton y Rodrigo Cabezas. Ganó el primer premio de la 6ª edición de la Bienal. Esta otra propuesta se denomina Al final del túnel, de Marcos Restrepo de Ecuador, obtuvo el 2º premio en su 5ª realización. Y esta pertenece al ecuatoriano Enrique Tábara. La pintura denominada Arbusto en Loma Rosa ganó el 2º puesto en la edición 2. Son en total 24 muestras, tanto de pintura, fotografía, escultura y videoarte, de pequeño y gran formato. Artistas de 10 países, como Argentina, Brasil, Colombia, India, México, Ecuador, entre otros, son los autores de las propuestas. Es uno de los certámenes de visibilización de las prácticas artísticas contemporáneas más importantes en la región. La curaduría estuvo a cargo de Cecilia Suárez y Jonathan Mosquera. La exhibición estará disponible de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde hasta el 11 de agosto. La entrada es gratuita. China fue la sede de la Exposición Mundial de Inteligencia 2024, un evento centrado en los usos de la inteligencia artificial para el desarrollo industrial. Se presentaron cerca de 100 productos avanzados. Entre los inventos destacados están los brazos hidráulicos autónomos, los carros voladores y, por supuesto, los robots humanoides. Veamos. Los límites del uso de la inteligencia artificial se están haciendo cada vez más difusos, con el sinfín de aplicaciones que tiene esta tecnología, tanto para el sector industrial como para la vida cotidiana. Así quedó demostrado en la Exposición de Inteligencia 2024 que se realizó en China. Un ejemplo son los robots más humanizados. Xiaoqi es uno de ellos. Tiene un rostro femenino perfectamente maquillado y una cabellera lacia. Su figura es estilizada y está cubierta por una elegante placa metálica. Puede responder preguntas, moverse de forma autónoma e incluso preparar café o regar las plantas. Su fabricante ya comenzó a producirla en masa. La industria del transporte también está avanzando de la mano de la inteligencia artificial, con autos voladores de conducción autónoma capaces de seguir instrucciones más detalladas, mejorando su precisión y respuesta ante imprevistos como el mal tiempo. Los expositores presentaron 98 productos, la mayoría novedades, como un brazo robotizado que surte combustible solo usando una aplicación. Y una plataforma capaz de diseñar ropa a medida sin necesidad de un diseñador humano. La inteligencia artificial gana cada día más terreno y su uso apunta a volverse indispensable. La vía Baños-Puyo se mantendrá cerrada por al menos 10 días mientras se instala un puente Bailey en el sector La Merced tras los deslaves de los últimos días. En cambio, en la vía Aloac-Santo Domingo se abrió el tránsito de manera parcial. Se puede circular desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En la noche solo lo podrán hacer los vehículos livianos, a conducir con precaución. Gracias por su confianza y sintonía.